¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo están? En la última clase estuvimos hablando sobre la adaptación de impedancias. Entonces la idea pues es hacer un breve repaso sobre la presentación que vimos la última clase y agregarle unos cuantos ejemplos más específicos como para que entiendan mejor el tema. Al igual, pues al final hay un ejercicio que pues para que desarrollen, y la idea pues es que vayan repasando estos temas en su casa. Entonces, bueno, ¿qué es la adaptación de impedancias? Pues se refiere como tal a la transformación y al acoplamiento como tal entre la entrada y la salida de un sistema. Nos interesa, como he hecho énfasis varias veces, qué sucede con el circuito, con el sistema que hay en la mitad entre una entrada y una salida, sino lo que nos interesa es ese acople que hay entre esa entrada y esa salida, siempre con miras a buscar esa máxima transferencia de potencia. Entonces, para lograr esta adaptación de impedancias por medio de transformaciones y de acopladores de impedancias, claramente, se tienen que tener en cuenta pues parámetros de eficiencia y métricas como el factor de calidad para lograr pues una máxima transferencia de potencia, vuelvo e insisto, así como pues la mejor calidad de la energía en el tiempo. Entonces, bueno, para que recuerden este pequeño ejemplo, simplemente hay sistemas, vuelvo e insisto, no interesa cuál es el sistema, en este caso específico es un sistema de comunicaciones, el cual pues tiene distintas protecciones, distintas etapas, entre las cuales debe haber siempre acoples de impedancias de manera que no se pierda la señal entre el emisor y el receptor, logrando pues una disminución en las pérdidas y pues obviamente logrando el objetivo de la comunicación, que es transmitir una señal específica. Entonces, para lograr la máxima transferencia de energía o la máxima transferencia de potencia, más exactamente energía en el tiempo, pues lo que se debe hacer entonces es que pues hacer que la carga en el generador, la carga propia del generador, intrínseca del generador, sea prácticamente igual que la carga que tiene el sistema, pues ya sea en términos de impedancias o admitancias. Ese es el factor clave de toda la adaptación. Para esto, pues entonces, digamos, para este ejemplo específico ya lo habíamos hecho, se logra pues por medio de un divisor de tensión, pero pues las redes pueden ser tan complejas como uno las quiera. Por tanto, pues lo importante es saber que para maximizar esta potencia, pues es sacar la función de transferencia del circuito en términos pues de sus voltajes, de sus corrientes o de sus impedancias, o pues la relación entre estas tres, dependiendo de los parámetros que se tenga, y a partir de esta función de transferencia pues hallar la relación de potencia, ya sea en términos pues del voltaje o la corriente, y la derivada de esta función de potencia, una vez igual a 0, nos implica pues que hay una máxima transferencia de potencia. Cabe resaltar que máxima transferencia de potencia no es lo mismo que máxima transferencia de tensión. Para máxima transferencia de tensión, espero recuerden, es necesario hacer la impedancia del generador lo más pequeña posible, de manera que todo el voltaje llegue directamente a la carga. Bueno, entonces
La situación real de la transformación de impedancias pues implica procesos bastante complejos, porque pues ya sabemos que no hablamos de una impedancia netamente real tanto en el generador como en la carga, sino que hablamos de impedancias complejas y de configuraciones de estas en redes pues de difícil análisis. Entonces, pues siempre se ponen términos de numeradores y denominadores en el dominio de la frecuencia, en Laplace, donde pues la idea es reducir al máximo cada uno de los términos y llevarlos pues a una expresión, a un número complejo, ya sea un número pues polar, el cual nos permita pues entender a cabalidad qué es lo que está sucediendo con esa entrada y salida del circuito y cómo se está logrando esa transferencia de potencia. Para los análisis consiguientes pues vamos a utilizar polinomios simplemente de grado 1 para que se entienda cómo es el análisis, pero más allá de eso pues cabe resaltar que todo se hace a partir pues de números complejos, independiente si es una o 50 cargas las que tenemos conectadas, si es un sistema monofásico, si es un sistema trifásico. De la misma manera, no importa si tenemos altos voltajes, bajos voltajes, potencias muy grandes o potencias muy bajas, no importamos si hablamos de circuitos eléctricos o circuitos electrónicos, siempre es necesario pues hacer esta transformación de impedancias, porque pues el objetivo siempre es mantener la calidad de la señal. Entonces pues las transformaciones más básicas nos implican impedancias meramente resistivas con una parte reactiva tanto en serie como en paralelo para transformarlo de uno a otro. Entonces si estoy en serie pues quiero transformarlo a paralelo, si estoy en paralelo quiero transformarlo a serie. Entonces pues para lograr estas transformaciones, como dije en el principio, pues se hace necesaria la inclusión de métricas que nos ayuden a determinar qué sucede como tal con la transferencia de potencia del circuito. Entonces hay varias métricas en términos de esa calidad de transferencia, de distribución de energía en el tiempo. Entonces, pues las métricas más conocidas que hemos venido trabajando pues son las métricas de factor de calidad. Bueno, es la métrica de factor de calidad para la respuesta en frecuencia, que está dada en términos de su frecuencia de resonancia sobre su ancho de banda, pero también tenemos métricas en términos de energía, de potencia, de impedancia. Entonces en términos de energía es la energía almacenada sobre la energía en promedio disipada por todo el sistema. Miren que esto solo tiene en cuenta parámetros de entrada y de salida, y de la misma manera para la impedancia y para la potencia son solo términos generales del circuito, no me dan características de cómo es su conexión, de cómo es su configuración, sino nos relacionan esa entrada y esa salida. Eso es muy importante. Entonces, para el régimen de impedancias, pues tenemos que el factor de calidad es la reactancia total sobre la parte resistiva total, y en términos de potencia, que quizás la relación más importante o pues la que más nos interesa en este caso, es la potencia reactiva total del sistema sobre la potencia activa total del sistema. Miren que es analógico a al factor de calidad en el régimen de impedancias, y esto tiene una connotación dentro de lo que podemos entender como factor de calidad en términos generales dentro de un circuito. Pues más adelante les haré una precisión sobre ello, pero pues cabe resaltar que el término de factor de calidad para la clase de circuitos que estamos evaluando tiene que ver con el parámetro de sobretensión en el circuito. Para quien quiera ahondar más en eso, con mucho gusto pues le daré literatura al respecto. Realmente pues es simplemente una cuestión de términos en cuanto a cómo evaluar una función de transferencia dentro de una topología.
Bueno, ¿qué consideraciones se debe tener sobre el factor de calidad? Bueno, es una métrica. No en todos los contextos es el mismo concepto, pero sin embargo, en la mayoría de sistemas electrodinámicos está directamente relacionada con la frecuencia natural del sistema, es decir, la frecuencia de resonancia, donde se encuentra el pico de mayor energía. Por eso es que está directamente relacionado con esta frecuencia de resonancia. Y pues la idea, como les digo, lo que nos concierne por lo menos en este curso, es relacionarlo directamente con ese factor de calidad de potencias. Entonces, factor de calidad en términos de potencias es potencia reactiva total sobre la potencia activa total del sistema. Bueno, entonces, como ya hemos visto, para hacer esa transformación de serie a paralelo, ahora en términos de ese factor de calidad, entonces simplemente se debe utilizar un coeficiente que nos da la relación entre ese parámetro meramente resistivo y ese parámetro meramente reactivo con respecto a su equivalente serie en este caso. Entonces, con respecto a su equivalente paralelo en este caso. Igual, pues las relaciones se conservan ya sea de serie a paralelo o de paralelo a serie. Realmente lo importante es aprenderse las relaciones. Entonces, la parte meramente resistiva en paralelo pues es equivalente o es igual a la parte meramente resistiva en serie multiplicado por 1 más el cuadrado de ese factor de calidad que está en serie. Y a partir de esa relación podemos hallar entonces cuál es la relación en términos de la reactancia que está meramente en paralelo con respecto a la reactancia que está en serie. Entonces, pues haciendo un pequeño despeje, tenemos que la parte reactiva en paralelo es igual a la parte reactiva en serie por ese mismo factor de 1 más el cuadrado del factor de calidad en serie sobre el factor de calidad al cuadrado en serie, lo que nos representa simplemente que esa reactancia en paralelo es igual a la parte resistiva en paralelo sobre el factor de calidad en serie. Noten, quizá no hice esa precisión en la presentación cuando la tuvimos en clase, que hay un subíndice L que no corresponde a absolutamente nada. Eso simplemente fue un error de digitación. Y tengan en cuenta que cuando el Q es mucho más grande que 1, es que se cumplen las últimas dos relaciones de la parte inferior de esta diapositiva 14, no cuando Q es muy cercano a 1. Eso es un error que está ahí, es cuando Q es mucho más grande que 1. Para la transformación paralelo-serie, pues lo que les digo, se conservan realmente las relaciones, simplemente es pasar a multiplicar o a dividir ese factor de 1 más el cuadrado del factor de calidad, y así podemos hallar la parte resistiva en serie o la parte reactiva en serie con respecto al factor de calidad, en este caso de la impedancia en paralelo. En este caso también existe el error en esta diapositiva número 15 de que cuando Q es muy cercano a 1 no ocurre lo que está en los últimos dos renglones inferiores de la diapositiva, sino cuando Q es mucho más grande que 1 es que ocurre estas dos cosas, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, como les dije hace unas diapositivas, este factor de calidad realmente está directamente relacionado con un concepto de una topología básica de análisis, en el cual relacionando el factor de calidad
en términos de impedancias con el factor de calidad en términos del factor de potencia, en términos de la relación de potencias, que pena, no del factor de potencia, logramos entender qué es lo que implica llamarlo coeficiente de sobretensión, factor de sobretensión. Realmente no vale la pena ahondar en eso. Lo importante es tener en cuenta que pues, es una métrica que nos delimita qué sucede con la energía dentro del circuito. Ya sabemos que la energía se almacena de forma muy diferente en una capacitancia como se almacena en una inductancia. A eso se refieren los parámetros de sobretensión, a qué sucede realmente con los voltajes entre dos terminales de estos elementos reactivos. Pero bueno, quien quiera ahondar en eso me pregunta, o con muchísimo gusto pues le podré dar más literatura al respecto. Estos son entonces pues los parámetros de sobretensión, o simplemente el factor de calidad de circuito de RLC serie, un circuito de RLC paralelo. Bueno, algunos coeficientes o bueno, relaciones de transformación realmente de serie y paralelo con elementos capacitivos o inductivos. Las relaciones son supremamente sencillas y miren que más o menos todas conservan una forma más o menos similar. En su mayoría se pueden ver como o divisores de tensión o divisores de corriente, y pues despejarlas realmente no presenta ninguna dificultad. Bueno, importante entonces dentro de toda la parte de adaptación de impedancias, pues aparte de esa transformación de impedancias, pues para lograr simplemente análisis mucho más sencillos entre cada una de las etapas de un sistema. Vuelvo, insisto, no nos importa qué es el sistema, no nos importa si el sistema internamente tiene más etapas, lo que nos importa es esa relación de entrada y salida y qué sucede con la potencia como tal que disipan cada uno de los elementos, qué es lo que está sucediendo con esa potencia. Entonces, para dar un ejemplo específico sobre ello, entonces tenemos un sistema de comunicaciones que funciona a radiofrecuencia y pues se muestra como, pues en un diagrama de bloques muy sencillo, se busca hacer un acople de impedancias, aparte pues de las transformaciones que ayudan al análisis o que ayudan pues a lograr que la impedancia de entrada, o la que estuvimos llamando del generador, sea igual a la de la carga mediante esas relaciones de serie paralelo, paralelo serie. Aparte de eso, también podemos incluir acoples de impedancias, de manera que a la entrada y a las salidas de cada una de nuestras etapas del circuito, como se ve en este ejemplo del sistema de comunicaciones, hayan el circuito como tal vea impedancias iguales a su entrada y salida, de manera que logremos esa máxima transferencia de potencia, como decía el concepto principal, en donde solo mostrábamos un sistema con una impedancia en el generador y una impedancia de carga. Exactamente eso es lo que hacemos en cada una de estas etapas del sistema. Entonces tenemos una antena, tenemos distintos filtros y acopladores de señal, tenemos amplificadores, mezcladores, aún osciladores locales, que es lo que está debajo del mezclador. El mezclador es ese circuito con una X, más filtros y detectores de señal, cada uno acoplados a 50 ohmios. La idea es estandarizar un valor, como dice en el recuadro azul, de manera que si se retira alguno de estos bloques por alguna cosa, para mejorarlo, simplemente porque ya no es necesario, porque me está disipando energía que yo no quiero, o bueno, está generando pérdidas, por cualquier razón que se quiera retirar uno de estos módulos, igual cada una de las etapas está estandarizada a lograr un acople a determinada impedancia. Entonces no se va a ver afectado el sistema, ni va a tener que recalcular el amplificador, o va a tener que recalcular no sé, el ancho de banda del mezclador, alguna cosa así.
¿Por qué hablo también de ancho de banda? Porque ese es otro de los parámetros importantes para realmente lograr un acoplador. Son como 3 parámetros supremamente importantes que los nombré en la última clase. Es una impedancia de valor fijo para la entrada y la salida, un ancho de banda, y pues digamos que obviamente dentro de ese ancho de banda hay una frecuencia central que nos interesa, y obviamente el factor de calidad, o sea, esa métrica sobre la que queremos evaluar todo nuestro sistema. Bueno, entonces, cabe resaltar que estos acoples de impedancia también se utilizan a cualquier frecuencia, a cualquier, digamos, rango de potencia y de voltaje. Se utiliza también, pues sí, en cada una de las bandas como tal del espectro electromagnético, donde pues tenemos emisiones en distintas frecuencias, de distintas potencias. Por tanto, si bien solo vamos a ver cómo son estos, unos ejemplos de acople muy sencillos para redes por lo general que se utilizan hasta radiofrecuencia, en microondas y pues a frecuencias más altas se utilizan otra clase de acoples, pero pues el concepto sigue siendo el mismo, al igual que en las redes de transmisión de energía eléctrica, trifásicas, etcétera. Tal vez también se utilicen otro tipo de acoples más como hacia el lado de transformadores o algo así, pero pues el concepto sigue siendo el mismo y los cálculos realmente se reducen siempre pues como a los, por lo general siempre a los elementos de parámetros concentrados, que son los que nos interesan en este caso. Entonces hay acoples de impedancia pues entre líneas de transmisión o guías de onda hacia una carga específica, o líneas de transmisión a otras líneas de transmisión. Esos son como los dos ejemplos más, no los dos ejemplos, como los dos tipos de acoples más típicos. No siempre se acopla con respecto a una carga, pero el punto es que siempre miren que esa red de acople me mira hacia una entrada y una salida, y cómo ve el circuito, esa impedancia de entrada y esa impedancia de salida independiente, qué es lo que sigue después o qué es lo que hay antes de cada una de estas redes de acople. Lo mismo que les estaba insistiendo, entonces se utiliza en microondas, radiofrecuencia, en la banda de sonido. El ancho de banda es supremamente importante como parámetro de diseño, y pues el acople debe poder sintonizarse a estas frecuencias o a este rango de frecuencias, y debe poder ajustarse aún si hay alguna pequeña modificación, pues porque el sistema, si trabaja siempre en radiofrecuencia, pues hay una banda determinada donde debe operar, y pues por lo general obviamente esos acoples suelen ser de banda ancha, no de banda angosta, pues porque permiten esas variaciones de los sistemas. Obviamente no siempre, digamos en sistemas muy específicos de microondas donde se utiliza resonancia de un circuito. Cuando hay resonancia hay picos de energía de banda supremamente angosta que ocurre a una frecuencia supremamente específica. Claro, ahí los acoples tienen que ser muy exactos, pero por lo general la idea es hacerlos de banda ancha para que haya buen acople en un rango bastante grande de frecuencias. Cabe resaltar que siempre se hacen con elementos reactivos. Lo veremos más adelante en los ejemplos, pues porque los elementos resistivos generan pérdidas en el sistema, generan disipación de potencia que realmente no queremos. Ya sea si se agregan elementos reactivos, a través de elementos de parámetros concentrados, es decir, elementos como capacitancias e inductancias como las que conocemos,
o sean elementos reactivos a partir de líneas de transmisión, de segmentos de líneas de transmisión, o digamos de líneas de transmisión en paralelo, creando capacitancias parasitadas, lo que sea, pero siempre son elementos reactivos. Bueno, entonces para comenzar específicamente con los acoples de impedancias, pues vamos a ver dos topologías muy básicas que se utilizan pues como hasta radiofrecuencia más o menos, pues hasta el ancho de banda que implica radiofrecuencia, o bueno, alta frecuencia realmente, o sea, unos cuantos cientos de megahertz, y pues que realmente implica el cálculo de dos pues elementos reactivos, o bueno, de una reactancia y una susceptancia. En este caso así se plantean pues los sistemas. Entonces bueno, esta reactancia y esta susceptancia pueden ser varios capacitores o varias inductancias o combinaciones de ellos, pues simplemente son números complejos, y todo pues en las matemáticas es posible realmente. Pues toda esta clase de cálculos sencillos se encuentran dentro del plano complejo, a eso me refiero. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que esta impedancia de entrada Zin sea lo más parecida posible, o lo más semejante a esa impedancia de carga Z sub L, por medio de esta red L pues por su configuración, y pues esto se logra mediante pues el cálculo como tal de esa X y esa B, de esa reactancia y de esa susceptancia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues como vimos al final de la última clase, simplemente pues se plantea el sistema en el cual esa Z de entrada es igual a esa Z de salida o Z de carga, y pues teniendo esa configuración de red L, pues entonces se hace el paralelo de la impedancia de carga con esa con la susceptancia, se hace ese paralelo, y en serie con la reactancia JX, y se resuelve el sistema de manera que tenemos una expresión para pues cómo debería ser la Z de carga. A partir de esta expresión y de la primera ecuación, entonces pues haciendo un procedimiento matemático básico de manera que logremos despejar nuestras dos incógnitas, o bueno, dejemos las dos expresiones que tenemos en términos de las dos incógnitas que no sabemos, o sea, B y X, la susceptancia y la reactancia. Pues tenemos ese sistema de 2×2 que bueno, se puede lograr de distintas maneras. En este caso igualamos parte real y parte imaginaria de ambos lados de la ecuación, y pues resolvemos la ecuación. Entonces tenemos una expresión para la susceptancia y para la reactancia. De la misma manera, pues entonces tenemos una red L. Bueno, cabe recalcar que la primera red L que tenemos es llamada red L pues de disminución, se puede llamar, y esta es una red de L de aumento. Entonces pues ¿por qué red L de aumento? Pues si se fijan, en este caso la reactancia está en serie con la carga ZL. Eso hace que aumente como tal, digamos, como el parámetro de salida, esa impedancia de salida, esa parte reactiva de la salida. A eso se refiere el aumento, la disminución. Como en la otra red L se encuentran en paralelo, entonces por lo general pues ya sabemos que el parámetro de reactancia pues va a tender a ser más pequeño, pues digamos como
ese valor de carga final que resulta del paralelo. Bueno, para este caso entonces lo que se quiere pues es que la admitancia de entrada sea semejante a la admitancia de salida, es decir, 1 sobre ZL. Igual se plantea un sistema de ecuaciones igual a parte real e imaginaria. Dejamos las dos incógnitas pues como lo más despejadas posibles en las dos ecuaciones, tanto susceptancia como reactancia, y se resuelve tanto para B como para X. Dense cuenta que hay dos valores posibles, hay dos parejas de valores posibles, unos positivos y unos negativos. Pues dependiendo del caso y del contexto y qué es lo que sucede en el antes y el después del sistema, pues los dos parámetros pueden servir, pero pues toca tener muy en cuenta, como estos son parámetros dependientes en frecuencia, hay algunas parejas de valores que no me satisfacen los requerimientos del sistema en cuanto a ancho de banda o estabilidad o cosas por el estilo. Pero bueno, ese pues digamos que no es el objetivo de la charla. Entonces, bueno, llegamos finalmente a lo que es nuevo para ustedes. Entonces, la idea es diseñar una red de acople utilizando una red L en términos de una reactancia y una susceptancia, de manera que la impedancia de entrada y la de salida pues están acoplados a 50 ohmios y la impedancia de carga pues es 70 más J100, es un número complejo. Y como les digo, bueno, como ya les había dicho y vuelvo les insisto, eso ocurre es para determinada frecuencia, porque todos estos parámetros tienen una dependencia en frecuencia muy grande y supremamente importante. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Entonces, simplemente pues hacemos una, digamos, como reestructuración de esa impedancia de carga en términos del acople a 50 ohmios que queremos hacer. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues simplemente divido esa impedancia en términos de la impedancia como tal que quiere ver el sistema a la salida, a la carga, digamos. Entonces, de manera que encuentro pues un parámetro meramente resistivo y un parámetro meramente reactivo en términos de esa impedancia de acople con respecto al valor de carga que se tiene en el sistema. Entonces, pues con las ecuaciones halladas anteriormente, pues simplemente es coger cada uno de los valores que tiene ZL, o sea, R sub L y X sub L, y reemplazarlo en las ecuaciones junto con la impedancia a la cual se quiere acoplar. Entonces, como les digo, pues salen dos parámetros, pues dos parejas de valores como tal que cumplen los requerimientos. Y bueno, no, pues con estas parejas de valores entonces se satisfacen los requerimientos como tal de frecuencia y de acoplamiento. Entonces, pero pues obviamente estos son valores pues de reactancias y de susceptancias, entonces pues hay que pasarlo a pues en términos de parámetros o bueno, elementos de parámetros concentrados, es decir, capacitancias e inductancias. Entonces, como estamos en un régimen de frecuencia y sabemos a qué frecuencia queremos que actúen estos sistemas, pues simplemente utilizando esa transformación de Laplace, o bueno, como quieran, digamos, como ponerlo, ya sabemos que pues S es igual a J omega, y pues cada una de estas susceptancias y reactancias pues tienen ese factor complejo asociado. Entonces simplemente lo que hacemos es igualarlo a cada uno de los sistemas, digamos, sí, a los sistemas de Laplace
de capacitancias o inductancias que queremos. Entonces, bueno, sin más palabras, pues simplemente es igualar cada uno de los JB o de los JX a J omega C o J omega L o a sus inversos, pues que vendrían siendo como la parte de pues como en el régimen de admitancias de cada una de estas capacitancias o inductancias. Entonces tengan en cuenta obviamente que aquí no se están combinando JB1 y JX2, sino miren que es B1 con X1 y B2 con X2. Las parejas se tienen que conservar, no es como capacitancia con capacitancia, sino por lo general, no por lo general, casi siempre pueden haber pequeñas excepciones al caso, pues dependiendo de la frecuencia a la que se esté trabajando, pero las redes L pues son una capacitancia o inductancia pues conectadas entre sí, no son capacitancia y capacitancia, ni inductancia e inductancia. Entonces, bueno, simplemente haciendo la igualación y aplicando la frecuencia se hallan cada uno de los valores de capacitancias e inductancias, tal y como se puede ver en la diapositiva. Entonces, como les digo, pues ahí están las dos posibilidades de red L de acuerdo a los dos valores. Entonces, lo que sucede a veces es que una de esas parejas pues simplemente pues debido a la frecuencia, vuelvo e insisto, que se tiene, es posible que uno de esos valores nos dé negativo, un valor de capacitancia, un valor de inductancia nos dé negativo o algo por el estilo. Entonces, en ese caso, pues esa pareja, digamos, de valores que nos cumplen los requerimientos matemáticos, pues no, simplemente no nos implica en ningún elemento de parámetros concentrados posible pues para una realización real, ¿no? Además, pues que miren que estos no son valores nominales, entonces casi siempre esos ajustes complican mucho las cosas y obviamente nos bajan ese factor de potencia. Quiero que también se den cuenta una diferencia muy importante. Miren que a pesar de que es la misma topología de red L, la de la parte inferior, al tener un capacitor, pues primero que la inductancia es el capacitor de 2.53 picofaradios, eso implica que en el sistema a la carga no va a pasar ninguna tensión directa, ninguna tensión DC. En cambio, en la primera topología, al ser una bobina, sí va a pasar tensión DC, va a pasar un nivel que le va a llegar a la carga, aparte pues de la señal sinusoidal con la que se excita el sistema. Eso es un parámetro bastante importante, pues porque igual es energía que no se puede despreciar. Bueno, entonces como les digo, pues es un pequeño ejemplo de una red de acople que sí me interesa que manejen para que se familiaricen de una vez con eso y en cursos posteriores sepan por lo menos y tengan muy en cuenta el concepto de cada una, bueno, de qué es una red de acople. Pero pues esta es la topología más básica, simplemente hablamos en términos de reactancias y susceptancias, pues son dos, ya sean pues varias capacitancias o varias inductancias, pero a la larga pues uno reduce eso a partir de series o paralelos y siempre termina quedando una reactancia y una susceptancia. Entonces, para darles unos ejemplos y que me entiendan pues, y me crean que estos acoples se utilizan en todos los rangos de frecuencia, entonces pues en esta diapositiva pueden ver cómo hay distintas configuraciones, distintas topologías de acople que dependiendo del rango de frecuencias me sirven para una u otra cosa. Bueno, no, pues siempre me sirven para lo mismo, quiero decir que me sirven para uno u otro rango y me sirven pues para distintas aplicaciones, no necesariamente tienen que ser comunicaciones, como vimos en otra diapositiva anterior, puede ser para acoplar audio, puede ser para acoplar no sé, la emisión de un radar que por lo general sea en microondas,
o bueno, la transmisión satelital de video de alta definición, por decir algo así, que también por lo general es microondas. Cada una de estas etapas se utilizan pues a acoples para lograr la máxima transferencia de potencia. Entonces pues lo más simple pues es acoplar por medio de un solo elemento reactivo. Ya sabemos, siempre es reactivo, porque si metemos cosas resistivas hay disipación de potencia y entonces no tiene ningún sentido acoplar si vamos a perder energía en otro elemento. Entonces pues agregarle simplemente una capacitancia o una inductancia, como lo que hacíamos en redes trifásicas pues para mejorar el factor de potencia. Entonces cuando hacíamos el análisis monofásico de pues un generador de una sola fase que tenía una carga inductiva y resistiva, pues se le agregaba una capacitancia entre los dos bordes de la fase, a los cuales, entre los dos nodos de la carga, mejor dicho, se agregaba una capacitancia pues para mejorar ese factor de potencia. Eso se refiere un solo elemento. Las nuevas redes de acople que acabamos de ver pues son redes L, que simplemente son dos elementos, pero de la misma manera pues pueden ir aumentando la complejidad. Entonces las redes triples son redes pi o T, en los cuales pues ya no solo se tienen una reactancia y una substancia, sino combinaciones de estas. De la misma manera hay redes escalonadas o redes de escalera, las cuales es una red T más una red individual, o una red T más una red L, o una red pi y una red L. Bueno, hay distintas configuraciones. Y de la misma manera, cuando se habla no solo de parámetros concentrados, sino de parámetros distribuidos, es decir, de líneas de transmisión o guías de onda, pues siempre se quiere mantener ese comportamiento reactivo para no generar mayor disipación de potencia, pero en este caso pues como también ya les había nombrado anteriormente, se hace por medio de secciones de determinada longitud y de determinado grosor, de acuerdo a la longitud de onda y a la frecuencia con la que se excita el circuito. Esas pequeñas, no necesariamente pequeñas, esas distancias de guías de onda o de líneas de transmisión generan ciertos efectos que me ayudan a acoplar cada una de las impedancias de entrada y de salida del circuito. Entonces, para darles un ejemplo específico y para quienes vean líneas y antenas, lo comprobarán más adelante. Para lograr hacer una antena tipo parche, que para que se la imaginen es como, es una PCB con pequeños parchecitos, pueden ser circulares o cuadrados, por lo general son cuadrados, distribuidos por lo general con cierta uniformidad sobre la PCB y conectados entre sí por medio de caminos de cobre, de cierta manera, pues evitando, digamos, como esquinas o algo así, que también esquinas de 90 grados que también funcionen como antenas, evitando toda esa clase de cosas. Por lo general, a la entrada de ese tipo de antenas, digamos, superficiales sobre PCBs, se tienen que poner secciones de líneas de transmisión, de manera que al conectarse pues a un circuito y que esto funcione como receptor o como emisor, como receptor o como emisor, al conectarse esto a un circuito hay que utilizar sistemas pues de secciones de líneas de transmisión o en cuadratura o en anillo con ciertos ángulos entre sí para lograr pues que la señal como tal llegue a cada uno de los parches que funcionan como antena y pues haya esa emisión o recepción. Y por último, pues también existen los sistemas híbridos en los cuales se utilizan pues elementos de parámetros concentrados y elementos de parámetros distribuidos a la vez. Pues un pequeño esquema es el último que se encuentra en esta diapositiva.
eh, a ultra alta frecuencia o UHF, pues que realmente termina siendo pues como una subsección de lo que viene siendo radiofrecuencia. Pues digamos que todas las aplicaciones y todos los circuitos son muy similares, muy parecidos, o bueno, más bien aplican en todo ese rango de frecuencia. No necesariamente es hasta 250 megas, por lo general la literatura dice que es hasta 300 megas y a partir de eso comienzan microondas de 300 a, bueno, yo no sé cuántas gigas. Entonces, bueno, en ese régimen de frecuencias se utilizan pues elementos muy específicos para lograr cada uno de los acoples. Entonces son frecuencias muy altas, pero a la vez son señales de potencia muy baja. Pues hablamos de miliamperios, a veces, bueno, no, sí, a veces microamperios, y tan solo unos cuantos milivoltios por lo general. Eso, pues así son los circuitos electrónicos que se utilizan en radiofrecuencia. Entonces se utilizan pequeños inductores, por lo general cosas de montaje superficial, o estos inductores pues que son similares a resistencias, cosas así que me reduzcan como tal la incertidumbre y los parámetros de error y de disipación de corrientes y potencias no deseadas dentro del circuito. Entonces, entre más pequeños y compactos sean los elementos tal cual se aparecen en la imagen, pues mucho mejor, porque pues evitan todas estas pérdidas. En frecuencias medias, bueno, pues aquí están algunos de los elementos que les digo. En el recuadro, en la parte superior izquierda, están las inductancias que les digo, que parecen resistencias. No sé cómo las llaman comercialmente, son como inductancias pasivas. Bueno, no, la verdad no sé. Tienen el mismo código de colores, pues muy similar a las resistencias, y realmente funcionan muy bien. No, pues en Colombia, o pues por lo menos en Bogotá, no son tan fáciles de conseguir, pero son muy buenas. Ya pues inductancias así de unas cuantas vueltas, como aparece en la parte inferior izquierda, son un poco difíciles de manejar porque, bueno, toca caracterizarlas de acuerdo a su núcleo, al número de vueltas, al calibre del cable. Hay que asegurar que las vueltas estén completas para que no vayan a cambiar en, pues por lo menos en microamperios cada una de estas inductancias, porque a medida que se va cambiando de microamperio en microamperio, digamos, si se va conectado a una protoboard, las protoboards también tienen entre sus caminos inductancias y capacitancias parásitas. Entonces, a medida que aumentamos la frecuencia, todas estas cosas van afectando. Entonces, la verdad no es muy recomendable, por lo menos en estos regímenes de alta frecuencia o de radiofrecuencia, utilizar este tipo de inductores. En cuanto a capacitores y eso, por lo general se utilizan cosas de poliéster o de cerámica, pues que son mucho más exactos que los electrolíticos normales. Y bueno, las resistencias, desde que pues disipen aguanten más bien la potencia que disipa el circuito, esas sí pueden ser normales o bueno, de montaje superficial. Cuando hablamos entonces ya del régimen de microondas, como les intenté explicar con palabras, pues se utilizan secciones como tal de líneas de transmisión o de guías de onda, y dependiendo como tal de cada una de sus formas, se pueden recrear cada uno de los elementos reactivos o resistivos para lograr pues estos acoples y pues para
lograr el funcionamiento de los circuitos a altas frecuencias. Ya, pues, quien quiera ahondar en esto, para eso existe el curso de líneas y antenas. Realmente es muy interesante, hay mucha teoría con respecto a esto, pero pues difiere bastante, digamos, de el análisis con elementos de parámetros concentrados, que es lo que nos interesa. Entonces, bueno, para hacer redes de elementos de parámetros concentrados individuales, pese a que ustedes ya lo han hecho y creo que intuitivamente ya lo entienden, haciendo el análisis o bueno, la analogía con el sistema monofásico y que le agregamos una capacitancia, igual quería mostrarles pues como en términos más generales qué es lo que sucede con admitancias o impedancias y qué elementos gráficos se utilizan pues para hacer estos análisis y no solo hacerlos de manera matemática. Entonces lo que se encuentra en la parte inferior derecha es una carta de Smith, que es una representación analítica de cómo transformar impedancias o cómo calcular impedancias o admitancias de acuerdo a ciertas trayectorias que va teniendo, digamos, por lo general como la descripción del sistema general, pues que obviamente representa un circuito excitado por una señal cambiante en el tiempo. Entonces, una carta de Smith, pues tiene una representación tanto en términos de impedancias como de admitancias. Los círculos y secciones de círculo que se ven en color negro, por lo general, los que están al lado derecho, son el régimen de impedancias, y los que están como en color anaranjado al lado izquierdo es el régimen de admitancias. Entonces la idea es que por lo general, para calcular los acoples o las transformaciones de impedancias para lograr la máxima transferencia de potencia, se deben ubicar cada una de estas reactancias o susceptancias de acuerdo a los grados y a la magnitud que se tengan en cada, se ubican sobre cada uno de estos segmentos de círculo o círculos, ya sea en el régimen de admitancias o susceptancias, y se van trasladando por cada una de estas trayectorias de acuerdo a lo que se quiera lograr dentro del circuito. Esa es como la idea esencial de qué es una carta de Smith. Se utiliza mucho para análisis de circuitos electrónicos, de radiofrecuencia, de microondas, para, aún tal vez para regímenes de más baja frecuencia se puede usar. No es muy común porque los procedimientos matemáticos tienden a ser mucho más sencillos. Otro punto importante acá es mostrar que ¿por qué nuestro siguiente tema van a ser redes de dos puertos? Pues porque los análisis tienden a ser mucho más fáciles cuando comenzamos a ver parámetros de entrada y de salida dentro de un circuito a partir de este modelamiento de puertos de entrada, puertos de salida, señales de referencia, señales de excitación. Como no sé si recuerden, en alguna clase les mostré que sucedía, digamos, con un sistema digital con varios buses de entrada y múltiples salidas, etcétera. Entonces este modelamiento, cuando hablamos de señales analógicas y señales de análisis cambiantes en el tiempo para sistemas que son de tipo analógico y que simplemente utilizan resistencias, reactancias y elementos de parámetros concentrados,
Entonces pues se utilizan redes cuyo modelamiento interno, digamos la topología interna de la red de dos puertos no nos interesa. Entonces digamos lo que habría dentro de ese recuadro azul punteado no nos interesa cómo es su configuración, sino nos interesa en términos de matrices, de impedancias o de admitancias o de parámetros híbridos, cómo es el comportamiento y cuáles son las relaciones de transformación. También por eso es muy importante que tengan en cuenta cuáles son los cuál es el concepto más importante de qué es una función de transferencia de un circuito y pues qué es lo que representa y por qué queremos hallar esas funciones de transferencia de los circuitos. Es el concepto clave y más básico para el análisis de redes de dos puertos. Bueno, en esta diapositiva pues es el mismo análisis, solo que con un elemento que ya no es tan paralelo, sino es una reactancia que está en serie, pues como pueden ver, y es en términos de impedancias. Y de la misma manera pues hay una representación en la carta de Smith, entonces se mueve a través de cierto círculo en el régimen de impedancias, agregándole un mayor ángulo, reduciéndole el ángulo, y pues también puede cambiar su magnitud de acuerdo a la transformación que queramos hacerle de las impedancias. Entonces, pues generalizando, si estos son redes, pues no redes, sino son topologías con un solo elemento de acople, entonces generalizando para sistemas de dos elementos de acople, entonces pues tenemos las siguientes ecuaciones para hallar la reactancia y la susceptancia de las redes L de aumento o disminución, como vimos anteriormente. Digamos que los análisis son supremamente simples, un sistema de ecuaciones de 2×2 que cualquiera de ustedes está en la capacidad de solucionar. Lo importante pues es que apliquen el concepto a cualquiera que sea la configuración que tengan, siempre teniendo en cuenta los tres parámetros importantes que les he dicho: factor de calidad, ancho de banda del sistema, teniendo en cuenta una frecuencia central bajo la cual se desarrolla todo el sistema, y pues a qué impedancia queremos acoplar el sistema, tanto la entrada como la salida. Entonces, bueno, vuelvo, les insisto, la idea no es que se aprendan estas ecuaciones, solo que las tengan en cuenta y pues sepan de dónde salieron y cómo plantear, si no tienen las ecuaciones, cómo plantear el sistema pues para hallar esa reactancia y esa susceptancia, y a partir de esa reactancia y esa susceptancia cómo hallar parámetros para capacitancias y para inductancias. Entonces recuerden que teniendo Jx y Jb pues simplemente se iguala unos a J omega C y a J omega L, y otros la otra solución pues se iguala a los inversos de cada uno de estos. Bueno, entonces para darles un ejemplo pues de la utilización de estas ecuaciones, pues simplemente si queremos transformar una impedancia de carga 100 más J80 a una impedancia de acople de 50 más J40 a 410 MHz de frecuencia, entonces pues tenemos simplemente todos los valores de las ecuaciones, pues reemplazamos simplemente, tenemos un valor para X y para B, y a partir de esos valores de X y B y la frecuencia a la cual estamos trabajando podemos hallar parámetros de capacitancia e inductancia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Pues en este caso pues igualamos, entonces L es igual a esa X que ya tenemos sobre 2πf o sobre omega, y C es igual a B sobre omega,
Entonces nos dan dos parámetros reales, pues reales en términos de que son existentes, o sea, no es una inductancia negativa ni nada por el estilo. Son parámetros reactivos y pues nos da, acoplando a una impedancia de 50 más J40, como sería la red L, es decir, una red de acople de dos parámetros, de dos elementos de parámetros concentrados para una frecuencia de 410 MHz y una impedancia, pues acoplándolo a una impedancia de 100 más J80 de carga. Entonces, con este ejemplo tan sencillo, pues ustedes se estarán preguntando cómo saber qué elemento elegir, y pues la verdad es muy simple. Entonces, cuando tenemos que X, es decir, la parte de la reactancia es mayor que 0, pues se utiliza un inductor como tal para sintetizar, o bueno, pues para volverlo un elemento de parámetros concentrados. Entonces pues tenemos Jx y lo igualamos simplemente a J omega L. Muy simple. Cuando esa parte de la reactancia es menor que 0, se utiliza una capacitancia para sintetizarlo. Entonces pues de la misma manera se iguala Jx a 1 sobre J omega C. Para la susceptancia, entonces también hay una condición cuando es mayor que 0, cuando es menor que 0. Cuando es mayor que 0, pues se iguala a una capacitancia. Entonces omega 0 por C es igual a B. Cuando B es menor que 0, pues se iguala a una inductancia. Entonces pues tenemos que B es igual a 1 sobre omega L. Miren que esto pues corresponde, o bueno, más sí, corresponde al primer ejemplo que hicimos sobre esto, en el cual no habíamos dado aún las condiciones de por qué igualarlo Jx a J omega C o a 1 sobre J omega C. No habíamos dado las condiciones, pues aquí las tienen. Ya saben qué elementos elegir pues para sintetizar cada uno de estos inductancias o susceptancias en redes complejas de dos elementos de parámetros concentrados de acople. Entonces pues así finalizamos lo que es redes de acople. Entonces ya saben acoplar con elementos, bueno, elementos individuales o con redes de dos elementos. Pues estas son las topologías más básicas. Si quieren ahondar en el tema me cuentan y podemos mirar pues más material sobre ello, pero pues esencialmente la idea es pues extrapolar el concepto a cada una de las redes complejas o de los sistemas complejos en las distintas bandas de frecuencia, pues para lograr esa máxima transferencia de potencia. Por favor pues adelanten en su casa el siguiente ejercicio. Realmente es muy sencillo dado a los ejemplos que ya hemos tenido.